Muy bien, familia, pues vamos a continuar con el servicio del día de hoy. Vamos a darle paso a la palabra de Dios. Sí están todos los que debemos de estar, ¿verdad? Sí. Así que hay veces que nosotros decimos, bueno, pero ahora ¿por qué no vino fulanito, sultanito? Pues porque Dios así no lo quiso. Porque a final de cuentas dice que Él es el que trae, ¿verdad?, a la iglesia, a las personas a las que han de ser salvas. Entonces, muchas veces, pues sí, a nosotros nos da tristeza, a mí me da mucha tristeza que ahora hay muchas sillas vacías y más siendo un culto unido, pero algunas personas pues están enfermas. Pastor Harvey trae ahorita un problema en un ojo. Ayer lo llevé allá al médico porque pues sí necesitaba atenderse. Ya le dieron algunas medicinas, nada más que todavía está con problemitas, no puede ver muy bien la luz. Como anda en la moto y luego también practica la herrería y todo eso, no sé si a lo mejor algo por ahí le afectó en su ojo y ahorita anda en reposo allá en su casa, entonces por eso no pudo asistir. Y hubo algunas personas que se reportaron por enfermedad, algunos no, algunos pues no, a lo mejor no tuvieron la oportunidad de reportarse, ¿verdad? Pero pues a nosotros nos puede dar tristeza, pero al final de cuentas los que estamos aquí es con un propósito. Es como ahorita, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero yo sentí algo muy hermoso en la alabanza. Casi todos los domingos el Señor se manifiesta de una manera muy especial, nada más que hoy sentí algo todavía más especial, ¿verdad? ¿Será que es culto unido, verdad? Eso tiene también mucho que ver, yo creo. Y a veces sí dice un hijo de la que se perdieron, ¿verdad? De la que se perdieron los que no estuvieron, pero bueno, el Señor tiene sus propósitos y pues reitero, ¿verdad?, que aquí estamos los que deberíamos de estar porque el Señor así lo propuso. Y lo que sí, si estamos aquí, pues vamos a tratar de no distraernos, porque es muy importante todo lo que el Señor nos dice. Muchas veces ponemos atención, ¿verdad?, ahora sí que por cortesía, siempre vamos a poner atención cuando alguien nos está hablando, pero si se trata del Rey de Reyes y Señor de Señores, pues creo que debemos de entender que no debe de haber ninguna distracción, ni provocar nosotros una distracción, ni distraernos, ¿verdad? Entonces, sobre todo porque hoy precisamente el Señor nos va a hablar de algo muy elemental para que un culto dominical realmente sea culto, porque hay veces, ¿verdad?, que conforme han ido pasando los años, ahorita en el seminario que estamos llevando a cabo la historia de la iglesia antigua, pues lo que hemos llegado a comentar apenas en las introducciones es que desgraciadamente la doctrina de nuestro Señor Jesucristo fue como lo que a lo mejor ahorita ya muchos no han llegado a jugar eso, ¿verdad? A lo mejor era de nuestras épocas, de los que ya somos arcaicos, que jugábamos al teléfono descompuesto, ¿verdad? ¿Se acuerdan a los que veo aquí con canas? ¿Se acuerdan que había un juego que se llamaba el teléfono descompuesto y que empezaba una frase de una manera original, pero conforme iba pasando de persona por persona todo se iba distorsionando? Y pues desgraciadamente eso es lo que ha sucedido también en la iglesia, y pues más en la iglesia, ¿verdad? Porque esa es precisamente la guerra que tiene Satanás contra nosotros, el que se distorsionen las cosas. Él sabe que él no va a poder parar la proclamación del evangelio, él sabe perfectamente que él ya está derrotado, sin embargo sabe que puede confundir a la iglesia. Esa es la mejor estrategia que Satanás tiene, el confundir. Cuando confunde a la iglesia y se va haciendo un teléfono descompuesto, se va distorsionando lo que es relevante. A lo relevante se le dice irrelevante y a lo irrelevante se le dice relevante, ¿verdad? Y dice la palabra, ay
Cuando dice unai, es que nos está pidiendo que entendamos que siempre va a haber una complicación cuando no atiendes a la palabra. Y dice, ay de aquellos que a lo bueno le llamen mal y a lo malo le llamen bueno, a lo que pongan dulce por amargo y amargo por dulce. Y esa ha sido precisamente la estrategia de Satanás desde un inicio de la iglesia. Empezó a buscar la manera de confundir a la iglesia, y tan fue así que desde aquel entonces vemos las cartas paulinas, sobre todo, bueno, todas las cartas apostólicas, también vemos Santiago, habla mucho de esa situación de cómo la iglesia pensaba de una manera, oraban de una manera, cuando que Jesucristo nos había enseñado algo bien diferente. Y por eso Santiago les decía, por eso es que piden y no se les da nada, porque no saben pedir. O sea, lo hacen de una manera totalmente irreverente, lo hacen de una manera distorsionada. Ese ha sido el plan de Satanás siempre, el tratar de estar distorsionando lo que Dios dejó diseñado para que su iglesia pudiera caminar en ello. Entonces, aquí en el Evangelio de Marcos 1, 29 al 39 vamos a ver un tema que tiene por título, porque para esto he venido. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque para esto he venido. Entonces vamos a ver para qué es, para lo que realmente Él vino. ¿Por qué? Porque como les digo, en muchos lugares se ha distorsionado lo que es un culto dominical. Es más, en muchos lugares, a lo mejor los que nos ven por internet, de repente esperaban, ¿verdad?, que en medio de la alabanza empezara yo a hacer tiradero de gente, que a lo mejor en medio de la alabanza empezaran algunos a endemoniarse y que empezaran unos a dar marometas y cosas que ahora se han distorsionado de una manera tan terrible. ¿Por qué? Porque no han entendido para qué vino nuestro Señor Jesucristo. No han entendido realmente cuál fue la intención de esa primera venida de nuestro Señor Jesucristo y cuál va a ser la intención de la segunda venida también. Por eso es que distorsionan completamente sus liturgias dentro de la iglesia, distorsionan completamente lo que es esencial, lo que no es esencial, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí que nuestro Señor Jesucristo dice, la semana pasada, recuerden, para los que son nuevos en los ministerios RPG, nosotros predicamos expositivamente de una manera consecutiva. Entonces, hace 8 días vimos Marcos 1, 21 al 28. Entonces, ahorita estamos dando continuación a lo que vimos hace 8 días. Lógicamente que este es un tema diferente al de hace 8 días, pero sí consecutivo y sí tiene mucha relación a lo que hace 8 días vimos. Hace 8 días vimos que el conocer a Jesucristo es lo que nos hace libres, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Vimos que esa es la verdadera guerra espiritual, esa es la verdadera liberación que se le puede dar a un ser humano, el que conozca a Jesucristo. Y cuando una persona conoce a Jesucristo, de la misma manera que le pasó al gadareno, de la misma manera que le pasó a esa persona que hace 8 días vimos que estaba en la sinagoga y que se endemonió, al conocer a Jesucristo fueron libres. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos, el que las personas conozcan a Jesucristo para que sean verdaderamente libres. No hacer cosas que el teléfono descompuesto nos ha enseñado. No hacer cosas que definitivamente no están en la Biblia simplemente, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a darle un poco de continuación a ese tema. Se va a seguir hablando un poquito de esto. De hecho, todo el primer capítulo de Marcos vemos que nuestro Señor Jesucristo se empezó a presentar delante de la gente con esas manifestaciones de libertad. Él llegaba y liberaba a la gente de sus enfermedades, liberaba a la gente de los demonios, pero también nos da aquí la clave correcta de cómo la gente es verdaderamente libre. Entonces, aquí vamos a leer Marcos 1, 29 al 39. Dice, al salir de la sinagoga, o sea, hace 8 días vimos que estaba en esa sinagoga donde sucedió todo ese acontecimiento. Dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó.
e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Amén. Bendito Padre, hoy en esta hermosa tarde queremos venir delante de ti con una rogativa, Señor, que tú nos ministres a través de esta predicación, Padre. Hace unos momentos nosotros te ministramos a través de la música, a través de nuestros cánticos. También tú nos ministraste porque tu Espíritu Santo estaba manifestándose con ese poder, con ese amor y con esa autoridad sobre nuestras vidas. Pero en estos momentos queremos tener una directriz de parte tuya, Señor, a través de esta palabra que el día de hoy tú nos traes, Padre mío, a esta iglesia. Porque este es un tema que yo no escogí desde el momento en que predico expositivamente de una manera consecutiva. Esto es lo que tú nos quieres hablar a todos nosotros, a todos los que estamos aquí presentes y también los que nos ven por vía internet, Señor. Te pedimos, por favor, que seas tú en nosotros y nosotros en ti, para que se manifieste el poder de tu Espíritu Santo sobre esta palabra y la podemos comprender perfectamente y la podamos poner por obra y la podamos enseñar y podamos hacer con ella todo lo que tú nos pides que hagamos, Señor, a través del texto sagrado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, pues acabamos de leer una cita que es muy conocida, ¿no? Todas las citas que encontremos en los evangelios van a ser muy conocidas para los que leemos la Biblia, para los que somos cristianos, pero siempre es importante que podamos comprenderlo a la luz de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No simplemente que nos pongamos esos lentes religiosos con los que muchas veces hemos llegado a leer los evangelios, sino que tengamos esos lentes que usa nuestro Señor Jesucristo, que son los lentes de la gracia, con lo cual nosotros nos podemos percatar realmente cuáles eran las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo estaba trayéndole a todas las personas que le rodeaban. Porque muchas veces de estas citas se han sacado muchos textos del contexto original, no se han detenido en ver por qué es que realmente nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo las operaciones de liberación que en esos momentos se estaban llevando a cabo. Muchas personas simplemente usan esto para pensar que lo más importante en una congregación es estar sacando los demonios de las personas, estar haciendo ciertos rituales que ahora se han acostumbrado a hacer para echar fuera demonios, y empiezan a hacer mucho énfasis en la doctrina de la liberación, como algunos le llaman, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor en esta cita termina diciéndonos lo más importante de lo que Él había venido a hacer. ¿Qué es lo que en estos momentos yo estoy haciendo? Esto que en estos momentos yo estoy haciendo es lo que se debe de hacer en todos los cultos dominicales. ¿Se podría llegar a dejar de cantar? O sea, no es indispensable. Es necesario, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros alabemos a nuestro Dios y poder entrar dándole gracias. Esto, claro, eso es muy importante, pero no es indispensable. Sin embargo, para ser una iglesia y que verdaderamente digamos allí se lleva a cabo lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer, es la predicación del Evangelio. O sea, es la predicación del Evangelio. O sea, sabemos como pentecostales reformados que somos,
sabemos la importancia de la alabanza. Claro que es muy importante. Ahorita nos regocijamos, hicimos algo en donde nosotros le demostramos al Señor lo que le amamos, ¿verdad? Lo que es la importancia que Él tiene para nosotros. Pero cuando tú quieres demostrarle a una persona un mayor respeto, es cuando tú escuchas el consejo que Él te está dando y lo pones por obra, claro, ¿verdad? Porque no es nada más de escucharlo y ya, decirle, bueno, pues ya nada más le di el avión, pero no voy a hacer nada de lo que Él me acaba de aconsejar. Entonces, aquí estamos viendo claramente el Señor que nos dijo, porque para esto he venido. O sea, Él no dijo, vine para lo que acabo de hacer con los demonios. No, Él dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido, para predicar el Evangelio. Y después, por añadidura, los demonios salían corriendo. ¿Por qué? Porque conocían la verdad, y la verdad los hacía libres. Esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Hace 8 días, como lo vimos, si tú quieres darle libertad a alguien, no te pongas a brincar y a atar y a desatar y a arrepender y a preguntar nombres y esto. No, eso no es lo que nos enseñó ninguno de los apóstoles y tampoco nuestro Señor Jesucristo. O sea, es muy diferente el ministerio que estaba teniendo nuestro Señor Jesucristo, Él como Dios encarnado, al ministerio que estaba ya llevando la iglesia. Nosotros no somos Jesús. Es más, nosotros no somos ni los apóstoles. A los apóstoles se les dio cierto poder que por más que nosotros brinquemos y demos maromatos, nunca vamos a tener ese poder, porque fue otorgado solamente a sus apóstoles. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Pero muchas veces la iglesia ha querido tener el poder que Jesús, el poder de los apóstoles, para manifestar cosas que Él no nos pidió que hiciéramos. Él lo que nos pidió que hiciéramos es escuchar su voz. Este es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia. A Él oír. Escuchemos la voz de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos las órdenes que Él nos da a nosotros. No para que nosotros queramos suplantar algo que Él nunca nos pidió que hiciéramos. Hay cosas claramente en las que Él nos marca como su iglesia, como su cuerpo. Nosotros somos columna y baluarte de la verdad, para que cuando la gente conozca la verdad, la gente pueda ser libre. Pero no hacer cosas que Él nunca nos pidió. Aquí entonces estamos viendo, miren aquí esta primera frase, dice así: el único antídoto para erradicar los demonios de una persona es la exposición del texto sagrado. Ese es el único antídoto. Hace 8 días vimos parte de esa situación también. No es que hagamos rituales. No, los rituales es para la gente religiosa. Nuestro Señor Jesucristo, si algo aborrecía, eran los religiosos. Eran los que les decían bien feo, ¿verdad? Sepulcros blanqueados. Les decía, ustedes son hijos de Satanás, porque Satanás es padre de la mentira. Eso les decía nuestro Señor Jesús a los religiosos. Pues nosotros no queremos ser religiosos. Eso es lo peor que el ser humano ha tratado de estar haciendo para tener favor con Dios. Ser religioso, eso no nos lleva más que a la hipocresía. Nosotros lo que necesitamos es tener una relación con nuestro Señor a través del Evangelio, a través de sus enseñanzas, poniéndolas en práctica. Repito, el único antídoto para erradicar los demonios de una persona es la exposición del texto sagrado. Eso es lo que nosotros necesitamos para que la gente sea libre, para que nuestra ciudad sea libre. No estar haciendo rituales que el Señor nunca nos pidió. Si nos ponemos a dar 7 vueltas a la ciudad, eso no sirve. Eso sirvió en Jericó. ¿Por qué? Porque fue una instrucción específica que se le dio al pueblo de Israel en esos momentos. Pero jamás los apóstoles hicieron nada como lo que hizo Josué. Eso fue específicamente para él. O sea, de nada sirve hacer cosas tratando de imitar algo que funcionó en su momento. ¿Por qué? Porque específicamente el Señor dio una orden específica, valga la redundancia, para ese pueblo específico. Pero los apóstoles jamás nos enseñaron esa doctrina. No, eso no es lo que va a darle libertad a nuestra ciudad. A nuestra ciudad le va a dar libertad el texto sagrado, la palabra de Dios. La verdad los hará libres, como nos hizo libres a todos nosotros.
En Marcos 1:29, vamos a hacer la exégesis de Marcos, del 1:29 al 31, dice: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Recuerden que esos fueron sus primeros discípulos de Jesús. O sea, él apenas estaba haciendo el llamado y tenía a esos 4 discípulos. Simón, sabemos que era Pedro. Es más, aquí aconteció algo, ¿verdad? Que dice: y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Algunos por ahí conocedores de la palabra de Dios, han dicho que por eso fue que Jesús lo negó, Pedro por eso lo negó 3 veces, porque le sanó a la suegra, ¿verdad? Muy conocedores de la palabra lo han dicho. Es un chiste, es un chiste, para los que se quedaron así viéndome así con ojo de águila, con mirada de águila. Bueno, aquí estamos viendo una anécdota que todos la conocemos, ¿verdad? Muchas veces con esta cita, algunos que dicen: no, es que los pastores no deberían de tener esposa, así como en la religión romana, que aquí dices: ¿cómo crees? Pues los apóstoles, desde el momento que tenían suegra, pues era porque tenían también esposas, ¿verdad? Es más, la Biblia nos habla claramente de la importancia de que un ministro esté casado. Habla varias veces en Tito y en Timoteo, cuando está dando la instrucción de cómo debe de vivir un ministro. Habla de la familia, habla de ser esposo de una sola mujer, habla de tener hijos y tenerlos en un gobierno correcto. O sea, sabemos perfectamente que la Biblia no prohíbe que los ministros tengamos esposa. Es más, la Biblia nos inspira, ¿verdad?, a que tengamos una familia para que podamos dar la consejería de una manera correcta, ¿verdad? Yo cómo voy a venir a que alguien me aconseje sobre mi matrimonio si él nunca se ha casado y hasta le tienen prohibido que se case, ¿verdad? Y la Biblia dice: aguas de las sectas aquellas que en los futuros tiempos te prohibirán que te cases, te prohibirán ciertos alimentos, te prohibirán esas son manifestaciones sectánicas. Cuando tú estás en un lugar en donde hay prohibición, aquí se prohíbe que las mujeres se pongan pantalones, aguas, eso es algo sectánico. Aquí se prohíbe que las mujeres usen maquillaje, usen aretes, eso es algo sectánico. Aquí se prohíbe esto, se prohíbe el otro, se prohíbe aquello. No, Jesús nos dijo: todo te es lícito, pero no todo te conviene. Ahí a todos, por eso aquí todos tenemos la obligación de leer nuestra Biblia, para que el pastor que esté aquí enfrente no esté manipulando tu corazón, no esté manipulando tu doctrina, sino que tú sepas realmente que si él te está hablando con verdad, o sepas también si te está hablando con mentira. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo que dice la misma palabra: vas a tomar todo lo bueno y vas a desechar todo lo malo, ¿verdad? Como cuando te comes un pescado, ¿verdad? Cuando te comes un pescado, ¿a poco te lo comes así como va? ¿No, verdad? O sea, comes toda la carnita y todas las espinas las desechas. Bueno, nosotros tenemos esa obligación, porque la Biblia lo dice, de tener el texto sagrado continuamente en nuestras manos para corroborar que lo que nos están diciendo desde el púlpito sea palabra de Dios y no palabra de hombre o palabra de demonios, ¿verdad? Que es muy parecida también a la del hombre. Y bueno, aquí entonces vemos esta situación con la suegra de Pedro, y en esta frase que les voy a decir, nos dice así: el servicio a la obra de Dios es una evidencia de que Cristo ha sanado tu cuerpo y tu alma. Aquí hay una enseñanza, familia. Aquí vemos que esta mujer, en el momento en que Jesús la toca, por principio de cuentas ese es un acto meramente de amor, ¿verdad? Porque hay veces que me ha tocado llegar y estar con otras personas que están liberando a alguien, y veo que llegan y: cállate,
reprendo, y empiezan a dar unos gritos ahí a las personas estas que están endemoniadas. Y nuestro Jesús no nos muestra qué era eso. O sea, Él hablaba con autoridad, Él decía, cállate, ¿verdad? Porque por principio de cuentas les decía, cállate, y si ustedes ven cuando Jesús les decía, cállate, era porque esos demonios lo estaban exaltando al mismo Jesús. O sea, no le estaban diciendo cosas malas a Jesús. O sea, no le estaban diciendo, no le insultaban. O sea, un demonio, como hace 8 días lo vimos, un demonio respeta a nuestro Señor Jesús tremendamente, más que muchos que se dicen ser cristianos, desgraciadamente. Entonces, no, Él los callaba precisamente para que un demonio no estuviera exaltando a Jesús. O sea, es algo así como que le chillaba, yo creo, en los oídos de nuestro Señor, el hecho de que un demonio lo estuviera exaltando, y que muchas veces los que se supone que somos sus hijos no lo exaltamos de la manera que debería de ser. Pero no lo hacía para mostrar prepotencia, no, Él cuando llegaba y veía a alguien que estaba en un sufrimiento, ya fuera espiritual, ya fuera demoníaco, ya fuera natural, de una enfermedad física, como en este caso, siempre lo hacía con amor, porque Él es amor. Entonces Él llegó con amor, tocó a esta mujer, se levantó. Pero ¿qué dice? Lo primerito que hizo, es más, en otros de los evangelios, porque en todos los evangelios viene esta historia, en otros de los evangelios dice que apresuradamente se levantó para servirle. Eso es algo también que estuvimos viendo hace 3 semanas. El servicio en un hijo de Dios es elemental. O sea, una evidencia de que tú has nacido de nuevo es el servicio. O sea, tú quieres inmediatamente servirle a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa? Que en esos momentos ella se levanta, pues sintió agradecimiento, sintió pasión por aquel que la había tocado. Y sabemos que nuestro Señor no solamente los sanaba de sus enfermedades. A la mayoría de la gente que sanaba de sus enfermedades, digo a la mayoría porque no a todos, también eso tenemos que entenderlo, a la mayoría los sanaba de las enfermedades y también de su alma. También echaba fuera demonios, pero no a todos, ¿verdad? Porque conocemos la historia también de los 10 leprosos, ¿verdad? Los sanó a todos, en el camino fueron sanando, pero solamente uno regresó, solamente uno fue escogido, ¿verdad? Solamente él respondió al llamado de nuestro Señor. Pero bueno, aquí vemos que esta mujer inmediatamente se levantó y a servir. Pues cuando tú y yo somos libres de nuestros pecados, somos libres de nuestras concupiscencias, de nuestro viejo hombre, ¿qué va a suceder? Que la evidencia es que tú quieres servirle a nuestro Señor. Tú no vas a estar de que, pues voy a seguir en las mismas, así como antes, ¿verdad? Que era yo todo un religiosito. No. Cuando Dios viene a tu corazón, una de las manifestaciones de ese nuevo nacimiento es que empiezas a servirle al Señor. ¿Amén? Bueno, aquí en Isaías 61:1, aquí vemos una cita que nuestro Señor Jesucristo tomó cuando precisamente empezó en su ministerio público. Él cuando la leyó, pues la leyó ahora sí que en carne propia, porque Isaías desde 700 años, alrededor de 700 años, antes de que Jesús tomara ese rollo de Isaías, él escribió estas palabras, que dijo: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar, digan conmigo, ordenar, que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. ¿Para qué dice? Para la gloria de Él, para gloria suya. O sea, todo lo que nuestro Dios haga en nuestras vidas es para la gloria del Señor, no para nuestra gloria, como luego hay veces que la gente piensa.
No, cada cosa que el Señor hace en nuestras vidas no fue por nuestras buenas obras, no fue por nuestra inteligencia, no, todo fue por gracia. ¿Para qué? Para Él. Todo fue hecho por Él y para Él, ¿verdad? O sea, entonces entendemos que aquí ya se estaba anunciando lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer con todos nosotros, pero para su gloria, para la gloria del Dios Todopoderoso. Entonces, aquí entendemos claramente que desde aquel entonces ya se estaba anunciando el por qué y para qué nuestro Señor Jesucristo iba a venir aquí. Dice, para predicar las buenas nuevas. Luego dice, para publicar libertad a los cautivos, para vendar a los quebrantados. O sea, esa es la intención de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, familia. Si nosotros no nos exponemos a la predicación del Evangelio, de ninguna manera va a poder venir esa fe salvífica, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay ninguna manera de que alguien pueda ser salvo solamente exponiéndose a la palabra de Dios. No hay manera de que alguien pueda ser libre de los demonios si no se expone a la palabra de Dios. No hay manera de que alguien pueda ser sano en su alma más que por la palabra de Dios. Porque sí, de hecho ahorita la fecha está muy de moda, hay muchos milagreros, ¿verdad? Sobre todo en Centroamérica, Sudamérica, todos esos lugares encontramos milagreros que andan de moda, de repente uno, luego anda otro de moda, y se ven multitudes que llegan y les sanan, ¿verdad? En algunas ocasiones sí son sanos, en algunas ocasiones hasta paleros han llegado a contratar en esos lugares, desgraciadamente, pero pues de todas maneras se van a morir. ¿Y de qué sirve que hayan sido sanos de sus enfermedades si no han sido sanos de su corazón, de su alma? No han sido liberados de ese cautiverio del pecado. No sirve absolutamente de nada. Pero lo que sí sirve de mucho, precisamente en Isaías también, él dijo que por las llagas de nuestro Señor Jesucristo íbamos a ser curados. Y ya en el seminario se habló, cuando estábamos viendo hermenéutica, que esa palabra curados no estaba hablando de la sanidad física, estaba hablando del alma, de una curación del alma. ¿Para qué? Para que fuéramos salvos. Es una mucho mejor promesa que la que muchos han malentendido, han malinterpretado. Pues a mí que no me cure de mis enfermedades físicas mientras me cure del alma. ¿De qué me sirve de verdad irme al infierno enterito? Pues prefiero irme al cielo con todas las enfermedades que tenía aquí, al fin que allá ya no voy a padecer de esas enfermedades. Entonces aquí lo interesante, lo que a nuestro Señor Jesús siempre le importó, fue la sanidad del alma. Una sanidad verdadera que no se sana de una manera paulativa, sino intercambiando, haciendo un riñón. No lo vas a poder sanar. ¿Qué necesitas hacer con un riñón? Tienes que trasplantarlo, tienes que ponerle otro riñón que sí funcione verdaderamente. Eso es lo que viene a hacer nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Por eso esas clínicas del alma, esas clínicas de sanidad del alma, todo eso no es bíblico. Eso más bien ya viene de algunas filosofías orientales que no tienen nada que ver con el Evangelio, porque nuestro Señor Jesucristo viene a quitar ese corazón que tenemos humano, que no nos sirve de nada, para trasplantarlo por el corazón de Cristo. Ese es un nuevo nacimiento. Eso es lo que necesitamos, no el que sigamos siendo nosotros mismos y que vayamos mejorando. No, eso no sirve. Eso no sirve. Lo que se requiere es que seamos una nueva criatura, ¿verdad? Eso es lo que dice el Evangelio. Y bueno, continuamos con Marcos 1:32, dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían.
O sea, simplemente ellos sabían con quién estaban tratando, ¿verdad? Que, como les digo, hay veces que nosotros necesitaríamos entender mucho de lo que los demonios entienden. Y peor los pobres ateos, ¿verdad? Porque los ateos de plano ellos son peor que los demonios. ¿Por qué? Porque los demonios creen en Cristo y tiemblan, ¿verdad? Dice la palabra. Un ateo ni siquiera cree, pues ese todavía es peor que un demonio, ¿no? Alguien que no cree en Cristo. Pero bueno, hay ateos de segunda también, ¿verdad? Que decimos, yo sí creo en Cristo, pero no le obedezco a Cristo. Pues eso es un ateo de segunda. O sea, realmente el que tú seas un verdadero discípulo de Cristo es aquel que cree todas las letras, todas las palabras, todas las frases, todos los libros de la Biblia al pie de la letra, valga la redundancia. Esa es una persona que realmente es hijo de Dios. Cuando tú crees, tú eres alguien que vive la palabra y que vives conforme a lo que la palabra te diga, no conforme a lo que el mundo te esté queriendo endulzar el oído. Traer almas a los pies de Cristo demuestra tu amor por las personas, tu fe en la palabra de Dios y confianza en el poder de Jesucristo. Todas estas personas eso es lo que estaban haciendo. Le llevaban a sus familiares, qué sé yo, sus amigos, le llevaban a Jesús, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los liberara, para que echara fuera los demonios, para que los sanara de sus enfermedades. Eso es un paso de fe, pero eso no es toda la fe, ¿verdad? Porque como les dije, muchas veces en esas campañas milagreras que llegan a hacer en algunos lugares, llegan nada más para que los sanen, pero salen de allí con todos los demonios, con todos los pecados, con todas las cosas que los alejan completamente del reino de los cielos. Entonces no sirve de nada. Pero sí es muy importante que des el primer paso, por lo menos. Muchas veces tú y yo somos malos para evangelizar, por lo mismo, porque no entendemos esta parte. Muchas veces si tú ves en aflicción a alguna persona, a algún ser querido, tú tratas de ayudarlo. Lo ves que tiene un problema, alguna enfermedad, y como ayer les platico, Harvey andaba con el problema del dolor de su ojo, fui por él a su casa, lo llevé al doctor. Entonces eso es algo muy común en cualquier persona. Siempre estamos tratando de ayudar, y sobre todo a nuestros seres queridos. Pero ¿cuántos de nuestros seres queridos están en una aflicción espiritual y no hacemos nada por ayudarlos? ¿Cuántos de nosotros sabemos la necesidad que tienen nuestros familiares, amigos, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela? Sabemos que necesitan el poder de Dios en sus vidas, pero nos da pena, pensamos que si es eso, ya no nos van a hablar de la misma manera que nos hablaban antes, o ya no nos van a invitar a sus fiestas, ¿verdad? No sé qué sea lo que pase por la mente de muchos, pero si realmente esto todos los cristianos de esta ciudad lo entendiéramos, mucha gente habría llegado a los pies de Cristo a través de la iglesia de esta región. Y desde el momento en que mucha gente no ha llegado a los pies de Cristo, y se los digo porque se han hecho estadísticas, de cada iglesia local se dice que los que evangelizan como ahora sí que como Dios manda, como la Biblia lo manda, los que llegan a evangelizar es alrededor de un 6 y un 10% cuando ya bien les va, de una iglesia. O sea que si aquí tenemos 50 personas, se dice que de estas 50 personas a lo mejor 3 son las que realmente evangelizan. Imagínense. Espero que esas estadísticas no entren en los ministerios RPG, ¿verdad? Pero aquí vemos una muestra de que si tú tienes una buena intención para alguien, lo mejor es llevarlo a los pies de Cristo. Vean lo que pasó aquí en Lucas 5:17. De hecho, también el Evangelio de Marcos lo registra, pero aquí vamos a tomar el de Lucas. Un acontecimiento muy conocido, ¿verdad? Dice, aconteció un día que él estaba enseñando. Eso hacía siempre nuestro Señor Jesús, enseñando. O sea, recuerden, ahorita empezamos este capítulo de Marcos
esta cita de Marcos, vimos que venía ¿de dónde? De la sinagoga. Y hace 8 días, ¿qué vimos que estaba haciendo en la sinagoga? Enseñando, ¿verdad? Estaba él enseñando y se manifestó un demonio por allí, pero él estaba enseñando. O sea, él no llegaba y decía, hoy tenemos culto de liberación, hoy van a haber milagros y prodigios, venga por su milagro, ¿verdad? Pare de sufrir. No, él nunca llegó de esa manera, ni los apóstoles tampoco. No, él siempre y los apóstoles llegaban a enseñar la palabra de Dios. Y ya las demás cosas se iban dando por añadidura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que tenía poder para que esas personas empezaran a ser libres. Como hace 8 días les dije, no necesitamos aquí de repente ver que alguien se esté retorciendo, no, muchos de nosotros llegamos a la iglesia con un chorro de demonios y ni cuenta nos dábamos. Pero la palabra de Dios nos fue purificando, porque esa es la promesa del Señor. Fuimos conociendo la verdad y la verdad fue la que nos hizo libres, sin que hiciéramos maromas. Muchas veces esas maromas se llegan a hacer precisamente cuando la palabra de Dios no está presente. Es más, ustedes vean, muchos de esos eventos ni siquiera está en la Biblia por ningún lado y hay una serie de cosas bien tremendas. Por lo mismo, porque no se está manifestando el poder de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el poder de nuestro Señor Jesucristo se está manifestando a través de la palabra, los demonios salen corriendo, pero sin que haya cosas. No nos damos ni cuenta, son cosas espirituales. Entonces, aquí estaba nuestro Señor Jesucristo, como dice, Él enseñaba. Y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerle, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe, ¿de quién dice? ¿La fe de quién? De ellos. Le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. O sea, lógicamente que este hombre paralítico, lógicamente que él tenía fe desde el momento en que dejó que sus amigos, sus familiares, qué sé yo, lo llevaran y hicieran todo lo que hicieron para llevarlo. Pero la fe de ellos tuvo muchísimo que ver para que esa persona fuera libre. Vean, él iba paralítico, pero Jesús no le dijo, levántate y anda, ¿verdad? Como lo dijo posteriormente. Todos conocemos esta cita. Ya ven que después los fariseos ahí se pusieron a echar pleito y ¿cómo tú tienes autoridad para perdonar pecados? Dice, sí tengo autoridad para eso y también tengo autoridad para que él se levante y toma tu lecho y anda, vete, ¿verdad? Todos conocemos la historia, estoy parafraseándola. Pero lo más importante para él no era que estuviera paralítico, era que era un hombre lleno de pecados. Y les reitero, ¿de qué sirve que estemos libres de demonios, que no tengamos enfermedades, pero que estemos llenos de pecados? Porque no es lo mismo un demonio que un pecado, Ha habido también una tergiversación de lo que son los demonios, las enfermedades y los pecados. Hay gente que en vez de orar o enseñarle a la gente que deje de pecar, piensan que son enfermedades las que tienen. Es que tiene la enfermedad del alcoholismo y ya nos dijeron en la AA que nunca se va a poder sanar. ¿Por qué? Porque si deja el alcohol va a ser un alcohólico anónimo. Eso no lo dice la Biblia. Eso no es una enfermedad, eso es un pecado. Y sí se puede erradicar, pero solamente a través de Cristo Jesús. Por eso cuando llega Cristo Jesús a la vida de un alcohólico, drogadicto, lo que sea, y yo fui uno de ellos, Dios nos liberó de esas aficiones, de esas adicciones, de ese pecado
No era un demonio tampoco, era un pecado. Porque hay gente que se ponen a orar, vamos a orar por el demonio del alcoholismo, por el demonio de la drogadicción. Hombre, ya los drogadictos, sí, pobrecito de mí. Ay, sí, por eso yo les digo a mis familiares, es que estoy enfermito, es que los demonios no me dejan. No, tú tienes que arrepentirte de tus pecados para que ese alcoholismo salga, erradique de tu vida y de tu familia. Es un pecado, no es un demonio ni una enfermedad. Tenemos que entender lo que Dios nos enseña a través de su evangelio. Y Él es el que estaba aquí enseñando y les enseñó. Al momento en que baja este paralítico, les enseñó lo más importante para lo que él había venido. Lo liberó de sus pecados. ¿Por qué? Porque vio un corazón contrito y un corazón humillado delante de Dios. Y no solamente el de ese hombre, sino el de sus ayudantes, quien lo llevó. Vio una fe en ellos, vio una fe genuina. ¿Para qué? Para haberlo llevado hasta los pies de Cristo, pasando por las dificultades que tenían que haber pasado. A veces nosotros queremos toda la comodidad del mundo para adorar a Dios. Cualquier cosita que pasa, ya no queremos venir a la iglesia. Ay, que porque estoy medio enfermito y ya no voy a la iglesia porque soy medio enfermito. No, hombre, no hemos entendido lo que es realmente servir al reino de los cielos. Continuamos. Esta es la última cita de Marcos. Dice en Marcos 1:35 al 39, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y oraba. Aquí tenemos que entender, aquí hay una enseñanza de nuestro. Él, imagínense, él siendo el Dios encarnado, él oraba. Yo creo que él ni necesidad hubiera tenido de orar. Y nosotros hay veces que nos da tanta flojera orar. Lo último que hacemos es orar. ¿Ya? Oramos ya cuando vemos una presión tremenda, ¿no? Hay una enfermedad y en vez de ponernos a orar luego, no, vamos al doctor y está todo alocado. Y ya que está con el doctor y ves que ahora sí vamos a orar, ¿verdad? Como que lo buscas como el último recurso, cuando que debería ser el primero de todos los recursos. Nuestro Señor Jesús oraba, imagínense. Nosotros también tenemos que orar. Y hay algo bien hermoso que la Biblia nos dice, que cuando tú y yo oramos, ¿sabes quién intercede por nosotros en esa oración? Precisamente el mismo. Él se pone a interceder por cada una de las peticiones que le estás haciendo al Padre. Por eso es importante que termines siempre tu oración diciendo: en el nombre de tu Hijo Jesús. Porque Él intercede por nosotros. Él ora por nosotros en cada momento que ve que tú y yo realmente lo tomamos como la preeminencia de nuestras vidas. Luego dice en el 36: y lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Es el título de nuestra predicación. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Pero ya vieron, secundariamente echaba fuera demonios. Pero lo primero, predicar el evangelio. Es más, llegan los apóstoles, le dicen: te buscan, todos te buscan. ¿Para qué creen que le buscaban? Pues para que les hicieran una campaña de milagros y sanidades. Y el apóstol dijo: ay, vamos, sí, vamos a hacer otra campaña de milagros y sanidades. No, ahí precisamente les enseñó la relevancia de lo que un ministro debe de hacer. Él les dijo: vamos a lugares vecinos. O sea, no vamos a otros lugares. Ya estuvimos aquí, ya les enseñé, les prediqué, los sané, les saqué demonios. No, ya. Vamos a otros lugares. Porque para eso he venido, para esto vine, para predicar el evangelio, para predicar las buenas noticias, para que entiendan que están en condenación, pero que yo he venido a traerles la libertad. Para eso es para lo que vino nuestro Señor Jesucristo. Ese es el entendimiento que todo discípulo de nuestro Señor Jesucristo debe de entender. Para eso es para lo que vino nuestro Señor, para enseñarnos que el evangelio, que las buenas noticias nunca deben de
faltar en un culto. Nunca debe de faltar una palabra de parte de Dios en cualquier evento que se llegue a hacer. Porque hay veces que también en eso confunden las cosas. Aquí ustedes han visto cuando hacemos eventos de jóvenes, siempre hay una palabra. Lógico que no va a ser una predicación de 1 hora, 1 hora y media, va a ser una predicación mejor de media hora, 40 minutos, más cortita, pero siempre tiene que haber la palabra de Dios. Ahora en abril, que vamos a tener campamento de jóvenes, los jóvenes que van a ir, espero que todos los jóvenes que están aquí vayan, y los que están en sus casas que vayan también. Se darán cuenta de que diario van a haber devocionales, diario van a haber predicaciones. De hecho, yo voy a predicar en algunas ocasiones allí. ¿Por qué? Porque la predicación del Evangelio es elemental para que nosotros podamos verdaderamente estar recibiendo el consejo de Dios continuamente en nuestras vidas. Exponer el texto sagrado trae un nuevo corazón que te guía a cumplir el propósito de Dios en tu vida, porque para eso es la predicación del Evangelio, para que ese corazón, por eso dice engañoso es el corazón y perverso, ¿verdad?, más que todas las cosas. Ese corazón no sirve para el reino de los cielos. Tiene que haber un trasplante de corazón. Y eso es lo que nos prometió la Biblia desde muchos cientos años antes de que Jesucristo llegara a cumplir con esa misión. Porque esa fue la misión precisamente de predicar el Evangelio. Que por medio del Evangelio viniera esa fe redentora para que ese corazón sea erradicado y sea trasplantado por un corazón nuevo. Un corazón que verdaderamente nos va a guiar al reino de los cielos. Aquí en Ezequiel 11:17 vamos a leer esta cita. Pónganse de pie, por favor, familia, ya para leer esta última cita de nuestra predicación. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo los recogeré de los pueblos y los congregaré de las tierras en las cuales están esparcidos, y les daré la tierra de Israel, y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Esa es la misión del por qué nuestro Señor Jesucristo vino. Y los que somos nacidos de nuevo, espero que seamos todos los que estamos aquí presentes, y algunos que nos estén viendo también por internet, o todos los que nos estén viendo por internet. Esa fue precisamente la operación, la cirugía que nuestro Señor Jesucristo hizo en su iglesia. O sea, no se trata de que nuestra vida, nuestro corazón se fuera restaurando, se fuera transformando, no, porque ese corazón le pertenecía a Adán y a Eva, un corazón caído. No, aquí lo que se trata es de que ahora nuestra vida sea totalmente de Cristo, para que Cristo haga su vida a través de la nuestra. Esa es la misión del Evangelio realmente. Y eso es precisamente lo que muchos no han entendido. Y por eso es que creen que a través de sus obras pueden estar ganando el favor de Dios para poder hacer mejores obras. Pero eso no es el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Él. La obra
redentora es la de Cristo Jesús. Y esa obra nos ha dado un resultado en nuestras vidas salvíficas, en nuestras vidas salvadas, un resultado en buenas obras. Pero son obras que Él mismo preparó para que anduviéramos en ellas. Cuando tú y yo estamos caminando en buenas obras, es el resultado de nuestra salvación. La salvación no es por obras, pero resulta en obras. Entonces, esas obras son ese resultado de que tú y yo ya somos salvos, pero son obras que Él preparó para que tú y yo anduviéramos en ellas. Él también las preparó. No nos podemos jactar de ninguna buena obra, familia. Es la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos hemos expuesto a su palabra, no a la nuestra, no a la del pastor. Porque cuando el pastor quiere intervenir entre la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y la obra que Él está tratando de hacer, todo se va a las sectas, todo se va al pecado, todo se va a la destrucción. Entonces aquí se trata de que tú y yo tengamos esa intimidad con nuestro Señor, una verdadera intimidad. Esta última frase dice: Jesús no ha venido a transformar tu vida, ha venido a reemplazarla por la de Él. No vino a transformarte, Él vino a cambiarte. A Él no le sirve ese viejo hombre. Él simplemente lo que ocupa es tu disposición para hacer la vida de Jesucristo a través de la tuya. Ese es el plan divino del Señor. Ese es el diseño que Dios creó desde un principio, para que anduviéramos en Él, para que viviéramos disfrutando de su presencia, disfrutando de su majestuosidad, disfrutando de esa relación continua con Él. Por eso es que si tú y yo realmente tenemos nuestra mirada en el reino de los cielos, siempre va a ser porque Jesucristo está en nosotros. Amén, familia. Señor, te damos gracias porque nos has hablado como siempre, mi Dios. Nos has hablado el día de hoy a través de esta escritura, a través de este evangelio que fue preparado desde hace ya alrededor de 2000 años, para que cada uno de los que siguiéramos exponiéndonos a este hermoso evangelio pudiéramos entender esa nueva vida en la cual, Señor, tú nos has traído a través de ese sacrificio hermoso que tú hiciste en la cruz del Calvario. Hermoso porque a través de esa sangre nosotros pudimos ser liberados de nuestros pecados, liberados de las garras del infierno, Señor. Pero triste, Señor, al ver que tu cuerpo sufrió en ese madero y sobre todo que tu espíritu sufrió la carga de todos nuestros pecados, Señor. Por eso es que te damos muchas gracias, mi Señor Jesús, por haber dado hasta la última gota de tu sangre, para que nosotros pudiéramos vivir en ti y que nuestros corazones fueran desarraigados de nuestras vidas, para que tú trajeras el tuyo a cada uno de nosotros, porque creemos en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, para que esta palabra se haga viva en cada uno de nosotros y que a partir de hoy entendamos cuál es el propósito de que tú hayas venido a nuestras vidas y que hayas venido a este mundo, Señor. La vida eterna. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.
Señor. Te pertenecemos por una eternidad, Cristo Jesús.